usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Le bendecimos desde este lugar. Y en este día que ha hecho el Señor, nuevas misericordias podemos alcanzar hoy. Damos gracias al Señor. Dice que nos gocemos en este día. Rejoice in the Lord, dice la Biblia. Gocémonos en este día. Y bueno, estoy como de costumbre con mi hermano Víctor. Le damos gracias a Dios. Este es un ministerio profético, las trompetas de plata. En este día, Víctor, tenemos una palabra fresca. Así es, hermano, buenos días. Es una bendición poder saludarles y yo pienso que es un tema pero muy importante en la vida del creyente porque es una de las bases que uno como cristiano, como hombre de Dios, tenemos que tener bien claro este tema, porque si no podemos tener la capacidad de poder entender lo que hoy vamos a hablar, difícilmente vamos a poder ser capaces de tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Y la vida, yo pienso que es cuestión de decisiones, ¿no? Todos los días tomamos decisiones y es importante poder hablar hoy de lo que es el discernimiento espiritual. Vamos a leer la palabra ahí en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. ¿Usted la tiene ahí? Hermano. Vamos a empezar a leer y vamos a abrir. Dice así, leemos de la versión Reina Valera. Capítulo 5, verso 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Tenemos una palabra clave en estos versos bíblicos. Es una advertencia contra la apostasía, podríamos decir, porque estamos en estos últimos tiempos. El mismo título de la Biblia lo dice así. Y es importante. Tenemos que estar tomando decisiones cada minuto, desde que nos levantamos hasta que creo que nos acostamos, estamos tomando decisiones. ¿Qué ropa me voy a colocar? Todo es una decisión. Y en cuanto a los aspectos espirituales, qué es lo que mantiene nuestra vida, qué es lo que alimenta nuestra alma, qué es lo que sostiene nuestra fe, son decisiones que tenemos que tomar con una mente clara, con una mente madura, teniendo en cuenta la voluntad del Señor. Y este discernimiento espiritual que Dios nos manda a poseer es una de las cosas o una de las armas bien importantes que el cristiano del último tiempo tiene que sostener y tener. Tiene que entender de que hay que pedirlo al Señor, de que hay que alcanzar este nivel de madurez de acuerdo a como dice la palabra. Ya vamos a estar desglosando qué significa esto que es discernimiento y cómo podemos obtenerlo. Víctor. Pues qué palabras, ¿no? Cualquiera al escuchar estas palabras podría ofenderse. El escritor a la carta a los Hebreos habla muy fuerte, dice, porque es difícil de explicar, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Y cualquiera que escuchara estas palabras, ¿no? Bueno, la versión Reina Valera lo dice muy suavecito, pero si vemos otras versiones nos dice, porque ustedes se han hecho tontos, se han hecho lo que les entra por un oído, les sale por otro. Y la Biblia es muy clara lo que está hablando, ¿no? Porque dice, después de ya ser maestros, ¿qué quiere decir esto? Que ellos ya habían alcanzado un grado de madurez. Sin embargo, dice, después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar otra vez los rudimentos antiguos de la palabra de Dios, a tal caso que necesitan leche. Ahora, cuando un niño nace en lo natural, su primer alimento es la leche. Está comprobado científicamente por doctores que la leche materna es el mejor alimento que un niño puede recibir. Pero hasta cierta edad, ¿no? Hasta los 2 años se dice que es recomendable para su crecimiento, para su desarrollo. Pero hay mamás que he conocido casos, ¿no? Que ya tienen los niños 6 años y todavía siguen tomando leche. Ahora, conocí una mamá, ¿no? Que le daba
pecho a su hijo, que ya el hijo ya tenía como sus 8 o 10 años. Entonces, podría sonar gracioso, pero en la vida cristiana hay muchas personas que tienen 5, 10, 15, 20 años de convertidos y todavía siguen tomando leche. Ahora, la leche no es mala, pero no podemos vivir solo de ella. Llega un tiempo que tenemos que empezar a comer comida sólida para poder crecer. La Biblia dice en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer para salvación. Ahora, es bueno saber que Dios es amor, es bueno aprendernos el Salmo 23 de memoria, conocer las historias de la Biblia como de Sansón, el arca de Noé, David, etcétera. Pero hay más. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Lo que Dios más quiere es que le conozcamos tal y como Él es. La Biblia dice en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios no solamente quiere bendecirnos físicamente, mentalmente, financieramente, Él quiere bendecirnos espiritualmente. ¿Cuál es la necesidad de Dios? Que Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. La Biblia, mi hermano, mi amigo, es como un mar lleno de grandes misterios, donde solo los que se atrevan a mojarse más allá de los pies van a ser los que van a poder conocer a Dios más profundamente. Dios anhela revelarse a nosotros, anhela que nosotros podamos entenderlo, que nosotros podamos conocerlo tal y como Él es y que Él pueda revelarse a nuestras vidas. El contexto de esta carta, el escritor a los Hebreos, él comienza hablando acerca de un tema relacionado con el sacerdocio de Cristo, pero a la mitad del mensaje él se da cuenta que la audiencia no está digiriendo correctamente este mensaje, así que él utiliza esas palabras que, como dije, pueden parecer muy fuertes, pueden sonar tal vez algo que puedan ofender, pero él toma este pasaje y este pasaje es muy fuerte porque este pasaje está cargado de una herencia que Dios ha dejado para nosotros. Él se empieza a decir, bueno, es necesario que ustedes empiecen a activar sus sentidos para que puedan adquirir el discernimiento entre el bien y entre el mal. Hoy queremos compartir este principio espiritual que yo sé que va a enriquecer nuestras vidas como hijos de Dios y nos va a ayudar a tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Y no le prometemos que después de escuchar este mensaje tal vez usted no se vuelva a equivocar. Tal vez sí se vuelva a equivocar, tal vez sí vuelva a cometer errores, pero de algo le aseguro, que en este día el Señor va a hacer un cambio, al escuchar esta palabra, el Señor va a hacer como un arreglo en el espíritu, lo va a empezar a poder alinear a la palabra, a lo que Él quiere mostrarnos en este día. Y este tema se maneja más, hermano, entre lo que es la consejería pastoral. Se maneja más porque este tema, como dije, es vital, es necesario poder compartir ese tema, pero yo pienso que es necesario que el pueblo pueda escuchar este tipo de temas. ¿Por qué? Porque el discernimiento es necesario y es esencial en este tiempo. Es increíble cómo este tiempo, hablamos de este tiempo porque es el tiempo final. No hay duda de que estamos viviendo los tiempos más difíciles. Nuestros hijos están creciendo en una generación muy perversa, en una generación que no tiene temor de Dios. Vemos cómo están aconteciendo día a día, aprobándose leyes que van en contra de principios morales, por así decirlo, pero van en contra de principios espirituales, que están yendo en contra de la palabra, están saltando el cerco que ya Dios ha colocado por la palabra para entrar en terrenos peligrosos de maldición por pecados. Romanos 12 lo explica, Romanos 8 habla de esto, Romanos 12, muchas partes de la Biblia hablan de esto que yo estoy tratando por encimita, que más adelante estaremos hablando de estos tipos de cercos, que el hombre salta para entrar en maldición y se convierten en apóstata. Cuando uno habla de un apóstata es alguien que está yendo en contra de la fe, yendo en contra, colocándose como adversario de Dios, por así decirlo fuerte.
Y esta advertencia contra la apostasía es porque a veces nos volvemos siendo ya maestros, hablando de maestría, es porque tenemos cierto tiempo en Cristo, viviendo como seguidor de Jesucristo. Y si yo vivo como seguidor de Jesucristo, debo tener una relación con Él, debo tener una relación con su palabra y debo conocerlo íntimamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta inmadurez espiritual, como habla la palabra, siendo ya maestros o siendo ya maduros, por decirlo así, deberíamos de dejar de tomar lechita y estar, como dice la palabra Hebreos 6, ¿verdad? Lo que entra por un oído sale por el otro, o sea que no hay retención, no hay una vida de vivencias en la palabra del Señor que nos pueda enseñar esto como testimonio, que nos pueda enseñar esto, cómo caminar delante de Él. Entonces, ¿por qué se convierte en una apostasía? Porque al ser inmaduros espiritualmente, estamos volviendo atrás. Va a venir a presentarse cualquier lobo rapaz y por ser inmaduros espiritualmente, eso le queda a una persona, como tú decías, que está empezando en las cosas del Señor, que está empezando y que de verdad no se ha fortalecido, no ha comido, es como un niñito. A estos bebés hay que darle la comida, llevárselo a la boca, cuidarlos, amamantarlos, pero llega a cierta edad de que ellos comienzan a levantarse, a caminar por ellos mismos y a tomar los instrumentos para alimentarse por ellos mismos. Nosotros tenemos que ser así en las cosas espirituales. Necesitamos los pastores, necesitamos los evangelistas, necesitamos los 5 sentidos de la iglesia, los 5 ministerios de la iglesia, pero llega un momento en que cada uno de nosotros debe participar de la comida del Señor, debe participar de estos ministerios, de estos 5 sentidos, siendo ya como adultos y maduros. Hebreos 6 del 1 al 12 habla de esto, de que entra por un oído y sale por el otro. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Habrá un progreso espiritual cuando estamos llevando una vida tan sencilla y tan simple como esa? Que vamos y participamos de la mesa del Señor, salimos y entramos. Esto lo que puede traer es un retroceso espiritual, lo que puede traer es una pobreza espiritual, que no tenemos cómo enriquecer a otros con lo que el Señor está llenando nuestros vientres. El Señor habla de ollas vacías a veces. En la palabra lo muestra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos que sacar de eso para dar de comer. En estas alturas, cuando ya tenemos 3, 4, 5 años, ya hemos aprendido qué es el bautismo, qué es el arrepentimiento de las obras, qué son los actos de fe. Tenemos que explicar esto del discernimiento espiritual, porque a veces tenemos que reevangelizar a la iglesia. Se ha olvidado de hablar de estos temas y de enseñar estos temas con un discipulado. Víctor, es un tiempo donde las iglesias deben tener no una programación, sino que debemos tener en cuenta en nuestro corazón que parte de la fe es este discernimiento para este último tiempo, porque la Biblia muestra que en el último tiempo, la Biblia muestra y enseña que en este último tiempo va a ser el tiempo peor de apostasía. La apostasía no va a venir de afuera, la mentira disfrazada no va a venir de afuera, sino que va a salir de adentro de las iglesias con tanta mezcla que está habiendo en ellas. Tenemos que tener un corazón puro, una mente clara, preparados para lo que el Señor en este último tiempo nos está llamando a llevar una palabra sana, pura y como está escrita, sin velos, sin vestidura, ¿verdad? Que si pisamos el monte del Señor, que es el monte santo, nos podamos quitar la vestidura delante de Él y ser nosotros quien en verdad somos, no aparentar nada, sin máscara. Bendito sea Dios. Víctor. Así es, pues yo creo que la pregunta clave en lo que hoy estamos hablando es ¿qué es el discernimiento? O tal vez también otra pregunta sería ¿por qué es necesario el discernimiento? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo podemos? Porque él habla acerca de ejercitar nuestros sentidos espirituales. ¿De qué sentidos está hablando el escritor a la carta a los Hebreos? ¿Cómo puedo ejercitar mis sentidos? ¿Cuántas veces te has preguntado si tal vez lo que estás escuchando viene de Dios o viene de alguien más? ¿Cómo saber si las decisiones que estamos tomando son decisiones correctas o no? ¿O cómo saber si algo que te están hablando es verdad o es mentira? Vivimos en un mundo, hermano, efectivamente que se ha corrompido. El engaño es el pan de cada día. Los gobiernos se han corrompido, los valores se han perdido. La maldad ha aumentado de tal manera que a nadie le importa mentir con tal de poder alcanzar sus metas. Estamos viviendo tiempos proféticos donde dentro de la iglesia estamos viendo, como usted decía, la palabra nos habla de infiltrados, ¿verdad? De gente que
que iba a torcer la verdad de Dios, y lo estamos viendo, pero siempre hay un remanente que Dios ha guardado, que se ha mantenido fiel y que habla la palabra de verdad, que no se ha corrompido con las cosas de este mundo, sino que ha levantado sus ojos a los cielos y ha podido adquirir conocimiento de parte de Dios. Cuando vamos al griego, al idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, podemos ver la palabra discernimiento, la palabra diacrino. Esta palabra diacrino, como día, D-I-A-K-R-I-N-O, diacrino, tiene que ver con distinguir, separar, dividir una cosa de otra, hacer distinción o determinar. Y es importante porque una definición más clara de lo que es el discernimiento es una capacidad o una habilidad otorgada por el Espíritu Santo para poder distinguir o separar. Esta es la clave. Poder separar la verdad de la mentira, los pensamientos de Dios, los pensamientos del hombre. Y mire que la mentira más peligrosa es aquella que se acerca a la verdad. Satanás es el padre de la mentira, dice la Biblia, pero este siempre se va a presentar con una verdad, con una dosis de mentira. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 9 que un poco de levadura fermenta toda la masa. Te aseguro que una gota de veneno en un galón de agua puede llevarte a la muerte. Satanás tiene más de 6,000 años estudiando el género humano y él es especialista en poder mezclar la verdad con la mentira. Es por eso la necesidad de nosotros poder adquirir conocimiento, de nosotros poder adquirir este discernimiento que el Espíritu Santo tiene para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Cuentan, hermano, que allá en Alaska, una manera de poder matar o cazar a los osos polares, dice que los esquimales toman un cuchillo o como una espada, una daga, y la clavan en el hielo, y a esta daga le vierten sangre. Pero como el clima está frío, se convierte como en una paleta. Entonces cuentan que llega el oso y empieza a lamer la espada o aquella daga, y empieza a lamer con su boca, ¿no? Empieza a disfrutar de aquella sangre que es atraída. El oso es atraído a la espada, a la daga, por el olor de la sangre. Pero cuentan esto es muy interesante porque dice que cuando empieza a lamer la espada o la daga, el hielo empieza a desaparecer hasta que queda la espada. Entonces este animal empieza a cortar su lengua con la misma espada, hasta tal punto que este oso no puede discernir o no puede dividir y distinguir que él está comiendo su propia sangre. Acaba muerto el oso, acaba en el piso comiendo, ingiriendo su propia sangre. Entonces es interesante porque el cristiano de hoy todo se lleva a la boca. A todo le dice amén. Pasa cualquier cosa, cualquier persona en la televisión, amén. Sale cualquier cosa en la radio, dicen amén. Y a veces tenemos que volver a ser como los de Berea. ¿Quiénes son los de Berea? Capítulo 17 del libro de Hechos. Dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica. De modo que cuando ellos recibían el mensaje, dice que ellos examinaban las escrituras, escuche esto, para ver si lo que el apóstol Pablo decía era lo correcto. Ahora, no era que ellos no creían en las palabras de Pablo, sino simplemente eran hombres que habían adquirido discernimiento. Yo creo que aún el mismo apóstol Pablo él se les acercaba y decía, ¿saben qué? Tienen que adquirir discernimiento, tienen que escudriñar las escrituras. No me crean todo lo que les digo, métanse a la palabra. Tenemos que volver a las bases, a los principios de la palabra de Dios. Yo veo un gran problema en la iglesia del siglo XXI. Veo mucha gente buscando a un hombre que le profetice, en vez de ir a la palabra de Dios. Veo hombres andando de congreso en congreso buscando a un profeta que pueda mover sus emociones. Y no son malos los congresos, no me entiendan, yo mismo asisto a varios de estos, pero es importante poder ir a la palabra. Yo siempre digo que un profeta siempre va a traer la confirmación de lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. Nosotros necesitamos una convicción, necesitamos para poder encontrar
lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos una convicción que venga de la palabra de Dios, no de una emoción, no de algo simplemente pasajero, sino de algo que es eterno, que es la palabra de Dios. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento tiene que ver por el poder tener discernimiento, para poder tomar decisiones correctas. El discernimiento es necesario para todas las áreas de nuestra vida. Yo pienso que una persona que no tiene discernimiento simplemente no tiene la capacidad, o simplemente tiene una venda en sus ojos que no le va a poder permitir avanzar más allá de lo que podemos ver. Otro concepto que podríamos decir de discernimiento es la capacidad de saber distinguir entre la verdad y el error, entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Es examinar, es la capacidad de pensar espiritualmente. O sea que hay ciertas cosas que nosotros como cristianos debemos tener. Todo en el mundo se mide por un parámetro. Hay un tester, hay una prueba que se le hace a todo. En las cosas espirituales no es diferente. Si nosotros como cristianos, nuestra fe está basada en el sacrificio de Cristo, en la salvación, en llegar a un lugar eternamente, en poder salir de este mundo y ir a otro sabiendo que vamos a vivir eternamente con nuestro Creador. Yo creo que hay un parámetro, hay un tester que el Señor ha colocado. Y es este discernimiento espiritual que nosotros debemos pasar por esta prueba, por este tester, por esto que nosotros debemos llevar. Si yo voy a tomar una decisión, lo llevo a la palabra. Si yo voy a tengo que tomar una decisión con respecto a cualquier cosa de mi vida personal, a cualquier decisión importante que yo vaya a tomar, debe pasar por esta prueba, por este parámetro que mide todo y que te va a aconsejar y que te va a llevar, de acuerdo a la voluntad del Señor, a lo que nosotros en verdad necesitamos. O sea que el Señor dejó la palabra para que nos midamos y para que podamos obtener nuestras respuestas a través de ella. A veces pensamos y no queremos pasar ni queremos meter al Señor en nuestras decisiones, sino que lo tomamos a veces personalmente. Pero cuando las consecuencias llegan y son consecuencias que han sido erradas y que el Señor ha estado de una u otra forma mandando mensajeros para que no tomamos esas decisiones importantes, ¿verdad?, sin Él, entonces obtenemos una consecuencia que después estamos corriendo a Él a querer solventar lo que nosotros tomamos por nuestra cuenta o por nuestros pensamientos o por nuestra sabiduría o por nuestra inteligencia caída o por los títulos que tengamos, ¿verdad? Entonces no estamos tomando en cuenta al Señor en muchas de nuestras decisiones. Decimos, no, esto ya es, yo puedo hacerlo, yo esto lo sé, puedo tomar esta decisión, pero en realidad la palabra muestra que es la capacidad de pensar espiritualmente. Cuando la Biblia habla de pensar espiritualmente, es porque tengo que meter a Dios en todo. Si voy a tomar una decisión, puedo preguntarme, ¿estará el Señor contento? ¿Estará el Señor de acuerdo con esto que yo voy a hacer? ¿No siente seguridad? ¿Cómo siente la seguridad cuando usted está tomando una decisión? Es seguro que el Señor le va a dar una paz, le va a dar una tranquilidad y le va a dar una seguridad para que usted no dude lo que usted va a hacer. De esa forma usted puede sentir que el Señor está de acuerdo. Pero ¿cómo lo obtengo? Hay que orar, hay que decirle al Señor, muéstrame, hay que preguntarle. A veces en ruegos, en oraciones, pero a veces tomamos las decisiones sin ni siquiera decirle, Señor, ayúdame en esta decisión, yo solo no puedo tomarla. Una oración simple como esta, dándole la voluntad, no la mía, sino la del Señor, colocándola en las manos del Señor, puede traer mucha luz al camino que nosotros debemos tomar. Hay uno de los versos que a mí el libro de Ezequiel, para mí el libro de Ezequiel es algo... me gusta mucho ir al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, en el capítulo 44, 23, el verso 23, habla de algo que nosotros como cristianos y como seguidores de Jesús tenemos que tener siempre en cuenta: hacer la división entre lo santo y lo profano. Por eso decimos que el discernimiento espiritual es entre la verdad y el error. Todo lo que no sea verdad va a estar equivocado. Todo lo que no sea verdad es una falsedad, es algo que viene disfrazado, es algo que viene a apostatar en contra de la verdad que Dios ha dejado escrita, en contra de la palabra del Señor que ya ha sido revelada para que nosotros podamos caminar y llegar hasta el final. Este verso de 44 de Ezequiel, en el verso 23, dice así: deberán enseñarle a mi pueblo y a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro.
O sea que el Señor ha dejado claro esto para aquellos que son líderes, para aquellos que están llevando un ministerio, uno de estos 5 sentidos del cuerpo de Cristo. Me estoy refiriendo a los pastores, me estoy refiriendo a los apóstoles, me estoy refiriendo a los profetas, a los maestros y a los evangelistas. Son los 5 sentidos de la iglesia. Ellos son los que en realidad Dios le está hablando aquí para que enseñen al pueblo a dividir, a distinguir, a diferenciar entre lo que es santo y lo que no es, entre lo que es impuro y lo que te está llevando a la pureza del Señor, a la verdad del Señor, a vivir de una vida que podamos decir, de verdad estar seguro de esta salvación. Hay mucha gente dudando de la salvación y del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que le quieren poner, le quieren añadir obras para decir, voy a perder mi salvación. Ese es otro tema que tenemos que tratar desde este púlpito para aclarar tantas cosas que al pueblo de Dios se le ha venido enseñando como dogmas, que al pueblo de Dios se le ha venido enseñando sin en verdad enseñarle lo que es la pureza del Señor y lo que es impuro, sin en verdad enseñarle cómo obtener el discernimiento espiritual para que seamos como lo debería, decía Víctor, para que seamos como esa iglesia del libro de Hechos, que todo lo llevaba a la lupa de la palabra, que todo lo llevaba a este medidor que no se equivoca. Cuando usted coloca estas palabras y cualquier cosa que alguien le esté diciendo, aún lo que yo le estoy diciendo ahorita, usted puede llevarlo a la palabra y medir si yo estoy añadiéndole, quitándolo, o si es mentira lo que estoy diciendo. A eso se refiere el Espíritu Santo cuando deja en el libro de Ezequiel, cuando deja en el libro de Hechos, cuando deja en el libro de Hebreos, que hemos hablado, el libro de los sacerdotes, para que el que le esté enseñando, el que le esté apoyando en caminar este camino que no es fácil, no hemos dicho que es fácil, pero con Cristo es posible, porque Él ha vencido las tinieblas para traerlo a un mundo de luz. Cuando aceptamos a Cristo, Él dice, te saqué de un sitio para ponerte en otro, y no es para que estés apagado, no es para que estés llevando muerte a aquellos que hablan contigo, o no es para que te rodees y te vuelvas como los que están muertos, sin vida dentro de las iglesias. Es un tiempo donde nosotros como hombres de Dios tenemos que llevar esa vida a aquellos que están muertos. Que todo lo que se relacione contigo pueda coexistir contigo en un ambiente de respirar aire puro, aire santo, aire que traiga gozo, que traiga vida, que lo que nosotros podamos ver, tocar, oír, sentir y palpar dé vida, porque Cristo vive en nosotros y para eso vino Él, para traer la luz, para traer vida, para traer a aquel que si usted hoy está viviendo sin consuelo, si usted hoy tiene un pensamiento de suicidio, si usted hoy tiene un pensamiento yo no sirvo para nada, déjeme decirle que usted vino a esta vida y si hoy respira, hay un propósito en usted, hay un propósito de vida en usted. No es la droga, no es el alcohol, no es la prostitución, no es el pecado que viene a reinar en su vida. Es un momento, Dios tiene una puerta para usted y hoy se lo digo desde aquí. Dios es un Dios santo, puro y sagrado que está tratando de darse a conocer a aquellos que por mucho tiempo lo han negado. Dele una oportunidad a Cristo de que entre a su vida y empiece a discernir que no es el tiempo para estar dormido, para estar muerto y para estar como un sarcófago blanco pintado allí sin tener los sentidos espirituales activados. Hablamos de los sentidos. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar por aquellos que no han venido a los pies de Cristo. En su familia tal vez haya alguien que usted no le ha hablado de Cristo. En su familia tal vez haya alguien que usted no le está mostrando nada de la figura o de la semejanza de Cristo. Es un tiempo donde Ezequiel 44 dice, dividan lo santo de lo profano. Es un tiempo donde debemos caminar dentro de esta santidad que habla el Señor, no de santurrones, no de religiosos. Yo no estoy hablando de religiosos. Hay un montón de religiosos en la iglesia sentados allí creyendo que son salvos y aún no se han arrepentido de corazón. Creen que pueden tener una doble vida delante del Señor y no es así, mi hermano. Hay un Dios que es santo y puro, que Él sabe y conoce y discierne los pensamientos del alma y del corazón. Y cuando Él habla de discernir es porque Él mete ese láser, mete esa luz a tu alma para poder separar lo que es del espíritu y del cuerpo. Víctor, es un tiempo donde este libro precioso de Ezequiel muestra la diferencia entre lo puro y lo impuro. Esto era hablando del sacerdocio, donde ellos tenían que escoger entre los animales perfectos para dedicarlo al Señor. En este tiempo ya no es animales. La sangre de Cristo que se derramó sigue fluyendo para salvación y para sanidad. O sea que esta sangre preciosa no querramos contaminarla con cualquier hecho y con cualquier obra que de verdad a veces ni preguntamos al Señor si Él de verdad está de acuerdo con lo que hacemos o no hacemos. Es un tiempo de discernir que aquellos que están saltando el cerco que ha puesto el Señor por la palabra están entrando en terrenos profundos y en terrenos peligrosos. Después explicaremos esto. Así es. Bueno, usted hablaba de la palabra, ¿no?
Y ahorita que estaba hablando de la palabra es como un filtro. Es el filtro de nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo quiera tomar una decisión o esté pensando algo, yo tengo que pasarlo por la palabra de Dios para ver si lo que yo estoy pensando es correcto. Porque lo único, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es lo único eterno que tenemos en esta tierra, que podemos pasar nuestros pensamientos por ese filtro para descubrir si es verdad o si es mentira. La Biblia en el libro 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice una verdad muy interesante. ¿Cómo adquirimos el discernimiento? Dice aquí en 1 de Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Claro, porque no hay espíritu en él. Y dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que significa que todos los que hayamos nacido de nuevo, todos aquellos que hemos recibido la capacidad, todos aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, hemos recibido la capacidad de poder discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. La realidad es que todos, tal vez, muchos hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, pero no todos tenemos esta capacidad, pero no todos la ponemos a trabajar. No todos la usamos. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes de estar en una iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes de haber escuchado sermones, de estudiar la Biblia? El primer principio para poder desarrollar el discernimiento espiritual lo podemos hallar ahí en Hebreos 4:12, y es precisamente lo que estamos hablando, es la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y aquí tenemos nuestra palabra de lo que estamos hablando. Y discierne, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un claro ejemplo lo podemos ver en el apóstol Pedro, cómo él pudo discernir el corazón de Ananías y de Zafira. Ahí en Hechos capítulo 5, versículo 3, donde le dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Lo único que puede discernir estas cosas es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Dice que él dijo, no es mentido a los hombres, sino a Dios. Otro ejemplo podemos ver ahí en Hechos 8:20, cuando Pedro le dice a aquel hombre que quería comprar el Espíritu Santo, le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él pudo discernir lo que estaba sucediendo ahí, que era una verdad. Pedro fue un hombre que caminó con Jesús. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Jesús es la palabra. Cada vez que tú te metes a la Biblia es como si tú estuvieras tomando la mano de Dios para poder caminar con Él. Si la palabra de Dios habita en ti, vas a poder desarrollar este discernimiento, vamos a poder adquirir este conocimiento. Y mira, entre más sabiduría, más discernimiento. Entre más discernimiento, menos problemas, y entre menos problemas, pues más felicidad, ¿no? Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y esto es la palabra clave, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El segundo principio para poder desarrollar un discernimiento espiritual en nuestras vidas, ya hablamos que el primero es la palabra de Dios. El segundo principio tiene que ver con poder ejercitar nuestros sentidos. Ahora, ¿qué sentidos? Todos tenemos 5 sentidos: oído, vista, tacto, olfato y boca. Cuando estos sentidos, antes de que el hombre cayera en pecado, estos sentidos estaban capacitados para poder percibir las cosas del Espíritu. Cuando el ser humano desobedeció en el huerto del Edén, perdió esta capacidad. Los sentidos espirituales del ser humano fueron contaminados a causa del pecado. Ahora Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Sin embargo, Él vino a comprarnos, vino a quitarnos el pecado para que nosotros pudiéramos vivir una vida. Eso no significa que el pecado no está tocando todavía la puerta del corazón, porque Él quiere regresar todavía. Pero eso tiene que ver con poder activar nuestros sentidos para poder discernir. Decíamos que la palabra dividir, distinguir la verdad de la mentira. Génesis 3, del 1 al 7 nos deja esta verdad, cómo los sentidos del hombre fueron contaminados. Lo primero que pasa ahí es que dice la palabra que la mujer escuchó
a la serpiente. Podemos ver cómo el oído fue contaminado, el oído espiritual fue contaminado. Entonces dice, lo segundo dice que ella vio que aquel fruto era codiciable para comer, para poder alcanzar sabiduría. Ya tenemos el oído, ya tenemos la vista. Lo tercero dice que ella tomó del fruto. Y es como cuando uno entra, ¿no?, a una tienda de abarrotes de frutas y verduras. Uno toma una fruta y simplemente cuando uno pasa por ahí por el pasillo, uno empieza a oler eso. Esa mujer no solamente escuchó a la serpiente, no solamente vio el fruto, no solamente lo tomó en sus manos, tuvo que haber olido y finalmente llevárselo a la boca, comer de él. Qué impresionante que la Biblia dice en Efesios 2:5 que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús nos dio vida juntamente con Él. Él nos dio vida para que nosotros pudiéramos ser redimidos de esta maldición. Colosenses nos dice en el capítulo 4, versículo 15, que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice que Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, y dice que los exhibió públicamente en su desfile triunfal. El discernimiento espiritual, mi hermano, mi amigo, es la herencia que Dios nos ha devuelto por poder creer en Él. Pero es nuestra responsabilidad poder desarrollar nuestros sentidos una vez más para poder estar aptos, para poder discernir la verdad de la mentira y poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Hoy mucha gente hoy en día sigue comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se creen sabios en su propia opinión, creen que son capaces de poder saber qué es bueno y qué es malo para ellos. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que es necesario poder correr a la palabra, poder acercarnos a Dios para poder distinguir la verdad de la mentira. Jesús derramó su sangre para poder darnos vida y vida en abundancia. El discernimiento espiritual, hermano, yo pienso que no es una opción, es una necesidad en la vida del creyente. Ahora, ¿cómo podemos ejercitar nuestros sentidos? Los sentidos espirituales del ser humano, como dijimos, fueron contaminados por el pecado. Jesús hizo lo más difícil, que fue ir a la cruz del Calvario, pero Dios nos hace responsables de nuestros actos. Somos agentes responsables, morales de nuestros actos, de todo lo que hacemos. La única manera de poder ejercitar nuestros sentidos espirituales es usándolos para la gloria de Dios. Es hacer lo que Eva no hizo en el Edén, lo que Adán no hizo en el Edén. Hay cosas, y son principios tan claves, tan simples, tan sencillos, pero que si nosotros los aplicamos a nuestra vida, vamos a poder ver cómo nuestro discernimiento espiritual va a poder crecer y vamos a poder entender las cosas. Lo primero que tenemos que hacer, no veas lo que tú sabes que no debes de ver. Sencillo. Nuestros ojos, dice la Biblia, es la ventana de nuestras almas, la ventana de nuestra alma. Entonces, no veas lo que tú sabes que tú no debes de ver. Tal vez estás viendo algo ahí, tal vez por internet, tal vez en la televisión, tal vez en las calles, andas viendo una mujer que no te corresponde, que no es tu mujer. Tenemos que empezar a ver las cosas como Dios nos manda. Lo segundo, no escuche lo que no debes de escuchar. A veces dejamos entrar tantas cosas a nuestro oído. Nuestro oído no es basurero para poder escuchar cualquier cosa, cualquier chisme. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. No hables lo que no debes de hablar. Somos muy prontos para poder hablar y decir cosas. Necesitamos ser prudentes en nuestras palabras. No toques lo que no tienes que tocar. Y finalmente, no metas, y se escucha algo fuerte, pero no tenemos que meter nuestras narices donde no debemos meterlas. Es necesario poder entender que Dios quiere hacernos crecer, que Dios quiere darnos sabiduría, conocimiento, discernimiento, pero la única manera que vamos a poder adquirirlo es poder correr este libro, correr estos principios para poder desarrollarlo. Esta va a ser la única manera en la cual vamos a poder ver afinados nuestros sentidos físicos, y así vamos a poder desarrollar nuestros sentidos espirituales. Bendito sea Dios. A veces cuando hablamos del Génesis o cuando nombramos a Eva y a Adán, de donde se creó el pecado, creemos que nada más fue allá en ese sitio. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero
con Cristo. ¿A cuántos se nos han desviado estos pensamientos puros y sinceros con Cristo, que empezamos como niños? ¿Por qué el Señor siempre pone los ejemplos de los niños? Porque los niños a veces no es que mienten ni tienen esa capacidad que uno tiene como adulto, pero ellos son naturales, son sencillos, son puros. Hablan y dicen lo que ven, lo que oyen, lo dicen porque es así natural, no ha entrado esa maldad, ese pecado en ellos. Entonces, como niños, ¿verdad? Habla la palabra, pero cuando debemos estar ya siendo maestros, estamos tomando decisiones erradas todavía, estamos oyendo cosas que nos ensucian, que a veces tenemos el oído y nos sirve de basurero para otras personas. Cuando usted, conociendo la palabra y teniendo un Cristo Salvador poderoso y grande, no habla de acuerdo a como está escrito en la palabra, no tiene un lenguaje que lo identifique con lo que usted verdaderamente es, no tiene un caminar, un vestir o un sentido activado de acuerdo a lo que yo represento como semejanza e imagen de Cristo, de lo sobrenatural. Para eso nosotros estamos aquí. El libro de Primera de Reyes 3:9 muestra cómo Salomón pidió este discernimiento, en otras palabras, para poder gobernar y discernir un pueblo tan grande que se le estaba entregando. Imagínense la responsabilidad. Muchas veces nosotros tenemos 2, 3, 4 hijos y a veces no discernimos. Nosotros tenemos que tomar decisiones por ellos. Y le estás enseñando a vestir, a oír, a escuchar, a caminar de la manera del mundo, porque no conoces la palabra del Señor. No hay temor del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22 dice examinar todo. Yo quería leer esta porción porque dice 5, 21 y 22, dice: sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. No apaguen el espíritu, dice el verso 19. O sea que tenemos una lupa y tenemos un estándar por lo que nosotros debemos pasar todas nuestras decisiones, y es la palabra del Señor. Primera de Juan 4:1 dice: no creas a todo espíritu. O sea que hay una medición, no todo espíritu, el que habla, el que dice o el que escribe, es verdad. La palabra de Dios te va a mostrar eso, si es verdad o es mentira. Y el Espíritu de Dios que Dios ha puesto en ti te va a llevar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Hechos 17, 11, 12 dice que ellos escudriñaban todo, hablando de lo de Berea. Tenían un corazón noble. O sea, podían hablar con todo el mundo, pero esa nobleza no lo iba a llevar a aceptar todo lo que a ellos le dijeran. Así debemos ser nosotros. No te comas todo lo que te están mostrando en la iglesia, porque a veces te están llevando un alimento que está muerto. Están sacando, como dice el libro de Segunda de Reyes 4:38, donde al profeta Eliseo le estaban dando muerte en una olla. Y si no había profeta, y si no había un hombre verdadero de Dios allí, no se hubiesen dado cuenta de lo que estaban comiendo era veneno, que tarde o temprano los iba a matar. Entonces, mi hermano, con esto le queremos decir que el discernimiento no es opcional, como decía Víctor. El discernimiento es necesario pedirlo. ¿Y cómo lo pido? Bueno, 2 Corintios 11:3, como ya le leí, dice que lo pidamos. Muestra que debemos pedir este discernimiento espiritual para este último tiempo. Recuerde que estamos en el tiempo final, estamos en un tiempo de apostasía, un tiempo de mentira, donde muchos lobos rapaces se están vistiendo de oveja para ligarse y mezclarse con los que están en la iglesia, buscando y peleando la batalla para llegar hasta el final. Así que este discernimiento espiritual hay que desearlo, hay que pedirlo, hay que pedir ese espíritu de gracia y de oración y de ruego y de súplica, para que con este espíritu de gracia, de oración y de ruego venga este discernimiento espiritual y podamos ver diacrinamente, podamos ver claramente a lo que el Señor nos ha llamado y por qué nos ha puesto en esta iglesia. Se nos acaba el tiempo y sería bueno orar por esta petición, que esto Dios nos ha puesto en nuestro corazón, de que el pueblo del Señor debe tener discernimiento espiritual para poder llevar a aquellos que están en oscuridad y traerlos a la luz admirable que es Cristo Jesús. Oramos, Víctor. ¿Podemos orar? Padre, te damos gracias en este día, gracias, porque tú eres fiel, porque eres bueno, porque eres justo. Hoy venimos a rogarte, Señor, que puedas derramar espíritu de gracia y de oración, Señor, sobre todos aquellos que escuchan este mensaje.
Padre, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre líderes, pastores, Señor, ministros tuyos, Señor, que en estos tiempos el discernimiento espiritual, Señor, forme parte de nuestras vidas. Hoy oro por cada pastor, Señor, por cada ministro, Señor, para que los unjas cada día más, Señor, que puedan tener la capacidad de poder distinguir la verdad y de la mentira, Señor, para poder ofrecer, Señor, al pueblo lo que viene de ti solamente, que es tu palabra. Te damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, y en este día declaramos, Señor, que somos llenos del Espíritu Santo para poder hablar tu verdad. Le damos gracias por haber escuchado esta palabra. Somos el ministerio profético, las trompetas de plata, y nuestro propósito es dar un sonido claro y hablar la palabra de Dios. Hoy te digo como le dijeron a Jeremías en el capítulo 15, 19, tú serás el portador de mi palabra. De ti depende si la das diacrinamente, si la das clara y transparente, serás el portador de mi palabra. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra sobre ti, sobre tu familia y sobre tu descendencia. Que el Señor les bendiga. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.